¿Y si te dijera algo que podría hacerte dudar de todo lo que crees sobre la grandeza, el impacto y la verdadera revolución? Prepárate, porque lo que vas a escuchar va contra la corriente, contra lo que nos enseñan desde pequeños sobre cómo se cambia el mundo. ¿Y si te dijera que una monja, una mujer encerrada entre muros, que nunca pronunció un discurso en una plaza pública, que nunca lideró un ejército, que no escribió manifiestos incendiarios, que murió joven, muy joven, casi en el olvido, en la oscuridad de un convento discreto en un pequeño pueblo de Francia? ¿Y si te dijera que esa mujer fue una de las mayores, si no la mayor, revolucionaria de la historia de la humanidad? Lo sé, suena absurdo. Suena a broma pesada. Piensa en los grandes nombres que te vienen a la mente cuando piensas en revolución. Hombres y mujeres que hicieron temblar imperios, que cambiaron leyes, que levantaron a las masas. Personas que estuvieron en el centro de la acción, cuyos nombres resuenan en los libros de historia por sus actos públicos, sus gestas monumentales. ¿Y yo te hablo de una monja de clausura? Una mujer cuya vida se resumió, aparentemente, a la oración, el trabajo manual dentro de unas paredes, la rutina diaria de un convento. Una vida que, según los estándares del mundo, carecía por completo de espectacularidad. No fundó una orden religiosa enorme, no viajó por el mundo llevando una nueva doctrina, no defendió a los pobres ante los poderosos con valentía visible para todos. Nada de eso. Su campo de batalla era una celda, un pasillo, una capilla. Su audiencia eran unas pocas decenas de monjas más. Su obra eran unas notas personales escritas por obediencia. Entonces, volvamos a la pregunta que te quita el sueño desde que empecé a hablar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo demonios es posible que la Iglesia Católica, una institución milenaria, inmensa, que ha visto pasar imperios y civilizaciones, que ha canonizado a reyes, a papas, a misioneros intrépidos, a mártires que dieron su vida de forma pública y violenta, cómo es posible que esta institución le haya dado a esta mujer, a una niña, que ni siquiera llegó a los 25 años de edad, uno de sus títulos más altos y reverenciados? Le llamaron doctora de la Iglesia Universal. Doctora. Ese título se reserva para aquellos pocos que han iluminado la fe con su sabiduría, con su teología profunda, con escritos que han marcado el rumbo del pensamiento cristiano. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús. Gigantes del intelecto y del espíritu. ¿Y la ponen a la altura de ellos? A ella, que escribió sobre florecitas, sobre sonrisas, sobre las pequeñas tareas del día a día. A ella, que nunca pisó una universidad, que nunca debatió con teólogos, que vivió escondida. Permíteme que te insista. La Iglesia no regala estos títulos. No se basa en simpatía o popularidad. Se basa en un reconocimiento profundo de que la persona ha aportado una luz única y esencial a la comprensión de la fe. ¿Qué luz tan poderosa, tan necesaria, pudo haber emanado de una vida tan diminuta? ¿Qué enseñanza tan profunda pudo haber surgido de la aparente superficialidad de sus escritos sobre su caminito? Piensa en ello. Estamos hablando de alguien que no encaja en el molde del héroe o la heroína a la que estamos acostumbrados. No hay grandes epopeyas externas. No hay batallas ganadas contra enemigos visibles. No hay multitudes rendidas a sus pies. Solo silencio, clausura, enfermedad. Una vida que, vista desde fuera, podría parecer una renuncia total al mundo, una forma de evadir la realidad en lugar de transformarla. Y, sin embargo, se le atribuye un impacto que, según muchos, rivaliza con el de los grandes nombres de la historia de la santidad y, por qué no decirlo, de la historia a secas. Aquí hay una paradoja gigantesca. Una contradicción flagrante entre la apariencia de su vida y el reconocimiento monumental que recibió después de su muerte. ¿Estamos nosotros, con nuestra sed de grandiosidad y logros visibles, tan equivocados en lo que consideramos importante? ¿Hemos pasado por alto una forma de revolución que opera bajo el radar, que no hace ruido, que no busca los titulares, pero que tiene un poder transformador inmenso? Te presento a Thérèse Martin. Nació en Francia, en Alencon, un pueblo normal y corriente, a mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1873. Una niña en una familia burguesa, devota, con varias hermanas. Nada especialmente llamativo en su nacimiento o en sus primeros años, más allá de una sensibilidad quizás un poco más acusada de lo normal y un carácter, bueno, un carácter que algunos describirían como fuerte, otros como un poco mimado.
Una niña que perdió a su madre siendo muy pequeña, a los 4 años y medio, lo que la marcó profundamente, sumiéndola en un periodo de hipersensibilidad y llanto fácil que ella misma describió como uno de los puntos bajos de su infancia. Una infancia que, por lo demás, transcurrió entre juegos, lazos familiares muy fuertes y una educación en el seno de una familia donde la fe era el centro de todo. Hasta aquí, nada que justifique el revuelo posterior, ¿verdad? Nada que grite revolucionaria. Ni siquiera santa en el sentido tradicional de la palabra, al menos no en esta etapa inicial. Era simplemente una niña. Una niña de su tiempo, de su clase social, con sus virtudes y sus defectos, marcada por una pérdida temprana. Pero entonces ocurrió algo que, para los estándares de la época e incluso para los de hoy, fue inusual. A una edad increíblemente temprana, casi impensable, sintió una llamada. No a casarse y formar una familia, como era lo esperado para una joven de su posición. No a dedicarse a una causa social visible en el mundo. No a fundar una escuela o un hospital. Su llamada, su deseo ardiente, era a entrar en un convento de clausura. Específicamente, al Carmelo de Lisieux. Un lugar de retiro, de oración contemplativa, de separación del mundo. A los 15 años. Piensa en ello. 15 años. La edad en la que la mayoría de los jóvenes de hoy apenas empiezan a pensar en su futuro, en la universidad, en los primeros trabajos, en la independencia. La edad en la que se explora el mundo, se cometen errores, se definen los propios gustos y amistades. ¿Y ella quería encerrarse? ¿Renunciar a todo lo que el mundo tenía que ofrecer, o al menos, lo que su mundo burgués de la época podía ofrecerle? Suena a huida, ¿no crees? Suena a una decisión prematura, tomada quizás bajo la influencia de una educación religiosa muy estricta o como una reacción a su trauma infantil. Y ahí tienes la primera capa de la paradoja que rodea a Thérèse. Una vida que empieza de forma relativamente ordinaria, marcada por un evento triste pero común, la pérdida de un progenitor, y que luego da un giro radical hacia lo que, para muchos, representaría una vida pequeña, restringida, limitada. Un encierro voluntario a una edad en la que el mundo se abre. ¿Cómo es posible que de una elección vital que parece ir en dirección opuesta a la influencia y el impacto, surgiera una figura que, 2 décadas después de su muerte, era venerada en medio mundo y décadas más tarde, proclamada una de las grandes maestras espirituales de todos los tiempos? ¿Qué secreto guardaba esa vida aparentemente insignificante tras los muros del Carmelo? ¿Qué vio ella, o qué hizo ella dentro de esas paredes, que los revolucionarios de verdad, los que cambiaron gobiernos y fronteras, no lograron ver o hacer con toda su acción en el exterior? Esta es la pregunta que vamos a explorar. Esta es la provocación que te lanzo. Olvídate de tus ideas preconcebidas sobre la grandeza. Olvídate de la necesidad de que los héroes hagan ruido y aparezcan en los libros de historia por sus hazañas públicas. Vamos a adentrarnos en el mundo de Thérèse de Lisieux, la pequeña. La que, según todos los indicios externos, no hizo nada. Y vamos a intentar entender por qué se dice que ella, precisamente ella, fue una de las mayores revolucionarias de la historia. La que no conquistó reinos, sino que conquistó el cielo y algo mucho más cercano a ti de lo que imaginas. Pero la pregunta sigue ahí, clavada. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo una niña? Una monja. Una vida tan simple, o quizás no. Bien, sigamos desgranando esta historia que, te lo aseguro, es mucho más extraña y fascinante de lo que parece a primera vista. Ya te solté la bomba en el capítulo anterior. ¿Cómo es posible que una monja de clausura, una vida aparentemente insignificante, sea considerada una de las mayores revolucionarias? La pregunta te dejó pensando. Ahora, vamos a mirar a su origen, a sus primeros pasos, y verás que las cosas no dejan de ser, cuanto menos, inquietantes. Imagina la escena. Francia, finales del siglo XIX. Una niña. Una niña que crece en una familia peculiar. Peculiar en el buen sentido, para ellos, pero que vista con tus ojos de hoy, podría parecerte asfixiante. Un padre, Louis Martin, relojero y joyero de profesión, que había intentado ser monje y no pudo, con una fe profunda, casi mística. Una madre, Célie Guérin,
una mujer de negocios exitosa, que fabricaba encajes, con un temperamento fuerte, también muy religiosa. Se conocieron y se casaron con el deseo expreso de tener muchos hijos y de consagrarlos a Dios. Sí, has oído bien. Desde antes de nacer, la idea de la vida religiosa planeaba sobre ellos. Therese era la 9ª hija, aunque solo 5 de las niñas sobrevivieron. Creció en un hogar lleno de amor, de afecto, pero también de una piedad intensa, de rutinas religiosas marcadas, de misas diarias, de rosarios en familia. Para ti, hoy, esto podría sonar a una infancia robada, a una imposición. ¿Dónde queda la libertad de elección en un ambiente así? ¿Dónde la exploración del mundo, de las diferentes posibilidades? Y si a eso le suma su propio temperamento. Therese, según sus propias palabras y las de sus hermanas, no era precisamente un angelito manso y tranquilo. Era supersensible. Lloraba por casi todo. Un simple regaño, una mirada que interpretaba como desaprobación, y las lágrimas brotaban a raudales. Ella misma se describe como demasiado sensible, llegando a ser un suplicio para los demás y para sí misma. Tenía una voluntad férrea, sí, una determinación inquebrantable, pero era la determinación sana de alguien con las ideas claras o la obstinación de una niña que no toleraba la frustración o la contradicción. Piensa en esto. ¿Te parece normal que una niña de esa edad tuviera ya tan claro un camino tan radical? ¿No te chirría la idea de que una decisión de vida o muerte, una elección que define cada minuto del resto de tu existencia, sea tomada por alguien que apenas ha vivido, que no conoce las complejidades, las tentaciones, las alegrías y las tristezas profundas del mundo real? Aquí viene la parte que te volará la cabeza. A los 14 años, experimentó lo que ella llamó su conversión o gracia de Navidad. Una noche, justo antes de la medianoche de Navidad de 1886, algo cambió en ella. Dejó de ser la niña hipersensible que lloraba por tonterías. Sintió una fortaleza interior nueva, una especie de madurez repentina. Al día siguiente, fue capaz de controlar su temperamento de una manera que nunca antes había logrado. Según ella, fue un don divino. Según tú, hoy, quizás podrías buscar explicaciones psicológicas, un cambio hormonal, un punto de inflexión en su desarrollo. Pero lo realmente sorprendente vino después de esa conversión. Ya desde antes, desde muy pequeña, había sentido un deseo vago por la vida religiosa. Pero después de esa Navidad, el deseo se convirtió en una certeza aplastante, en una urgencia. Quería ser carmelita. Y la quería ya. Y aquí es donde la historia se vuelve desafiante para nuestra lógica moderna. Una niña de 14, casi 15 años, decidiendo entrar en un convento de clausura de por vida? ¿En serio? ¿Eso es un signo de santidad o de...? La pregunta te la dejo a ti. Desde nuestra perspectiva, donde animamos a los jóvenes a experimentar, a viajar, a estudiar 1000 cosas, a retrasar las decisiones importantes hasta tener más perspectiva, esta elección parece, como mínimo, precipitada. Algunos podrían incluso decir que es una decisión impuesta por un ambiente familiar ultrarreligioso, aunque ella insistiera en que era su propio deseo. ¿Cómo distinguir la vocación genuina de la programación inconsciente en un caso así? La pregunta que te hago ahora, y quiero que le des vueltas en tu cabeza, es esta. ¿Qué demonios vio Therese en esa vida de encierro, en esa aparente renuncia al mundo, que la inmensa mayoría de nosotros, bombardeados por estímulos, opciones e información en el mundo exterior, simplemente no logramos ver? ¿Qué valor, qué profundidad, qué libertad pudo encontrar ella en una existencia que nosotros percibiríamos como una prisión? Su deseo era tan fuerte que no escuchó a nadie. Su padre, que la adoraba, al principio se resistió. Sus hermanas mayores, Pauline y Marie, que ya estaban en el Carmelo, también pensaban que era demasiado joven. Las monjas del convento le dijeron que esperara. El obispo, Monseñor Vital Grandin, fue categórico. Tenía que tener 21 años para entrar. 21 años. Para ella, esperar 6 años más era una eternidad, una tortura insoportable. Y aquí empieza a manifestarse esa determinación que te mencionaba antes, pero aplicada de una forma que te va a descolocar. No se resignó. No aceptó el no de las autoridades. ¿Qué hizo esta niña sensible y aparentemente frágil? Se puso en marcha. No con protestas públicas, no con manifestaciones. Lo hizo a su manera,
que para los estándares de la época y la suya propia era increíblemente audaz. Primero, convenció a su padre. Con su dulzura, con su insistencia, con la fuerza silenciosa de su voluntad, logró que él no solo aceptara su deseo, sino que se convirtiera en su mayor aliado. El rey, así le llamaban cariñosamente a su padre, cedió ante su reina. Pero faltaba la aprobación eclesiástica. Y el obispo se mantenía firme. 21 años. Terese y su familia estaban desesperados. Y entonces surge la idea. Una idea que roza lo insensato. En el otoño de 1887, la familia Martín planea un peregrinaje a Roma. Era la oportunidad perfecta. Terese decidió que, estando en Roma, le pediría al Papa, León XIII, directamente, saltándose todos los protocolos y las jerarquías locales. Imagina la escena. Una joven de 14 años, viajando a la capital del catolicismo con la misión de hablar con el Santo Padre para pedirle permiso para ser monja. Suena a cuento de hadas o a pura locura, ¿no crees? ¿Qué adolescente de hoy haría algo así por entrar en, qué sé yo, un retiro espiritual? Esto te da una pista de la intensidad de su deseo. Durante el peregrinaje, Terese observó todo con una mezcla de fascinación y crítica. Vio la grandeza de la Iglesia, pero también las flaquezas humanas, los defectos de algunos clérigos, las distracciones mundanas incluso en un viaje supuestamente religioso. No era una idealista ciega. Veía la realidad, y aún así, su deseo por el Carmelo no hacía más que crecer. Esto ya te dice algo importante. No quería una vida fácil o perfecta, quería una vida de entrega radical a pesar de las imperfecciones que veía en el mundo y en la propia Iglesia. Y llegó el momento cumbre. La audiencia papal. Un grupo de peregrinos franceses iba a ser recibido por León XIII, que ya era un anciano venerable. Se les había advertido estrictamente: no se dirijan al Papa directamente, no le hablen, solo reciban su bendición y besen su anillo. Reglas claras. Pero Terese tenía una misión. Mientras desfilaban ante el pontífice, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, cuando llegó su turno, rompió el protocolo. Cayó de rodillas, juntó las manos y con lágrimas en los ojos, le suplicó con voz temblorosa: Santísimo Padre, en honor a vuestra jubileo de pontificado, permítime entrar al Carmelo a los 15 años. La reacción fue no la que esperaba. El Papa, quizás cansado, quizás desconcertado por la audacia, le respondió con palabras que debieron helarle la sangre: bien, hija mía, haced lo que los superiores decidan. Una respuesta diplomática que la devolvía al punto de partida, al obispo que ya le había dicho que no. Terese insistió, apoyando las manos en las rodillas del Papa, repitiendo su súplica. La apartaron. Tuvo que irse con el corazón roto, sintiéndose derrotada. Ella misma describió ese momento como una prueba terrible. Pero ni siquiera este rechazo, esta humillación, la detuvo. Lloró amargamente, sí, pero su determinación no flaqueó. Si algo, la experiencia en Roma reforzó su deseo. Vio el mundo, vio la Iglesia, vio la complejidad, y aún así, estaba más convencida que nunca de que su lugar era el Carmelo. Finalmente, la perseverancia tuvo su recompensa. Después de la intervención de varios clérigos y del obispo mismo reconsiderando el caso, influenciado quizás por la firmeza de Terese y la reputación de santidad de la familia, le dieron permiso. En abril de 1888, con 15 años recién cumplidos, cruzó el umbral del Carmelo de Lisieux para no volver a salir jamás. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué vio ella? No era un escape ingenuo del mundo. Su peregrinaje a Roma le mostró la realidad, con sus luces y sus sombras. No era una imposición familiar ciega, luchó activamente contra las primeras resistencias y las barreras eclesiásticas. Su deseo no disminuyó ante los obstáculos, al contrario, se fortaleció. Quizás, y esto es solo una primera sugerencia, lo que Terese vio en esa vida de encierro no era una renuncia al mundo, sino una forma de mirar el mundo y a sí misma desde una perspectiva radicalmente diferente. Una perspectiva que solo se puede obtener al silenciar el ruido exterior, al despojarte de las distracciones, al confrontar la realidad interior y la trascendencia sin adornos. Quizás vio que la verdadera acción, la que tiene un impacto más profundo y duradero, no siempre se libra en las plazas públicas, sino en el secreto del corazón.
Quizás vio que la pequeñez no era una limitación, sino una clave. Una clave para algo que nosotros, en nuestra búsqueda constante de lo grande, lo ruidoso, lo visible, no podemos ni siquiera empezar a comprender. Entró al Carmelo buscando la santidad, sí, pero lo que encontró y desarrolló allí, eso es lo que la convierte en una figura tan desconcertante, como veremos, tan increíblemente relevante. Pero por ahora, quédate con la imagen de esa niña de 15 años, testaruda y decidida, que se plantó ante el mismísimo Papa porque estaba convencida de que su destino, y quizás el destino de un mensaje poderoso para ti y para mí, estaba tras esos muros. Una decisión extraña, ¿verdad? Casi problemática. Pero quizás, solo quizás, el camino aparentemente más ordinario que eligió, fuera en realidad el inicio de algo extraordinario. Y esa es la paradoja que seguimos desentrañando. Bien, entraste al Carmelo con ella. Viste la aparente pequeñez de su decisión, la audacia extraña de una niña eligiendo el encierro. Te quedaste pensando qué demonios pudo ver ella ahí dentro que tú, en el bullicio del mundo, no logras siquiera vislumbrar. Ahora, prepárate, porque vamos a desvelar el núcleo de su revolución, y te aseguro que, al principio, te sonará decepcionante. Si tuvieras que resumir la gran enseñanza de Terese en una frase, la que la hizo doctora de la Iglesia, la que inspiró a millones, la que supuestamente es su gran secreto, te dirían hacer cosas pequeñas con gran amor. Eso es todo. ¿Qué te parece? ¿Te sientes inspirado? ¿Revolucionado? ¿O quizás piensas, ¿en serio? ¿Para esto tanto revuelo? ¿Tanto hablar de una doctora, de una revolucionaria, para acabar en algo tan obvio, tan blandengue? Sí, esa es la declaración que te golpea ahora. La pequeña vía, su gran hallazgo espiritual, el camino a la santidad que ella propuso, se basa precisamente en eso, en tomar la vida cotidiana, la más gris y ordinaria, y llenarla de un amor extraordinario. No se trata de fundar misiones en tierras lejanas, ni de hacer grandes penitencias que dejen a todos boquiabiertos, ni de tener experiencias místicas que te eleven al séptimo cielo. No. Se trata de fregar los platos, de aguantar el mal humor de una compañera, de doblar la ropa con esmero, de soportar un dolor de cabeza sin quejarse, de sonreírle a alguien que te cae mal, de hacer tu trabajo, el que sea, lo mejor que puedas, no por la paga o el reconocimiento, sino por amor. Por amor a Dios, sí, en su lenguaje. Pero si quitas la capa religiosa, es por un amor profundo a la vida, a los demás, a la tarea que tienes entre manos, simplemente porque sí, porque decides ponerle el corazón. Suena ridículamente simple, ¿verdad? Incluso simplista. En un mundo obsesionado con lo grande, lo mediático, el éxito visible, la fama, la acumulación de logros y experiencias, ¿viene una monja de clausura a decirnos que la clave está en las cosas pequeñas? Que la grandeza se esconde en la humildad de lo cotidiano. Que no necesitas irte al Tíbet o al Amazonas para encontrar la iluminación o el propósito, que puede estar justo delante de tus narices en la tarea más aburrida que tienes que hacer hoy. Te soy sincero, al escuchar esto por primera vez, es normal sentir una punzada de decepción. ¿Es esto todo? ¿Dónde está la épica? ¿Dónde el heroísmo que esperábamos de una figura tan ensalzada? Parece que nos ha vendido humo, ¿no crees? Y aquí viene la pregunta que no te dejará dormir. Si es tan simple como hacer cosas pequeñas con amor, ¿por qué demonios nos resulta tan increíblemente difícil llevarlo a la práctica de forma consistente? ¿Por qué a la inmensa mayoría de nosotros, incluso a los que lo intentan, parece que no nos funciona? ¿O es que sí funciona, pero no de la manera que esperamos, no con resultados que el mundo aplauda? Piensa en tu propio día a día. ¿Cuántas veces te irritas por una pequeñez? ¿Cuántas veces haces las cosas de forma mecánica, sin ponerle atención ni corazón? ¿Cuántas veces te cuesta soportar una molestia menor, un ruido, una interrupción, el carácter de alguien? Si la receta es tan fácil, ¿por qué fallamos tan estrepitosamente en seguirla? ¿Por qué es más fácil soñar con hacer una gran obra de caridad algún día que ser pacientemente amable con la persona que vive o trabaja a tu lado ahora? La clave, amigo mío, está en que la pequeña vía no es simple. Es radical. Es brutalmente exigente. Su aparente sencillez es una trampa para nuestra mente, que busca la complejidad en lo espiritual para sentir que está haciendo algo importante. Terese nos desarma con su simpleza porque nos obliga a mirar no hacia afuera, hacia hazañas heroicas,
sino hacia adentro, hacia nuestras intenciones más profundas y nuestras resistencias más cotidianas. Permíteme explicarte la profundidad que esconde esta receta aparentemente infantil. No se trata solo de hacer cosas pequeñas. Se trata de la forma en que las haces y, sobre todo, del por qué las haces. Primero, la intención. Para Terese, cada pequeño acto, cada sacrificio minúsculo, como cederle el paso a alguien en un pasillo estrecho o no quejarse del frío en invierno, no tenía valor en sí mismo. Su valor venía completamente del amor con el que se hacía. Y ese amor, en su visión, estaba dirigido a la trascendencia. Pero tú puedes entenderlo como dirigirlo a un ideal más alto, a un propósito que va más allá de tu propia satisfacción inmediata. Es decir, no haces la tarea aburrida con esmero porque te vayan a felicitar, sino porque decides que esa tarea, en ese momento, merece tu total entrega, tu máximo amor. Es una cuestión de dignidad, no de la tarea, sino de la persona que la realiza y la intención que le pone. Segundo, la constancia. Aquí está la verdadera dificultad. Es fácil ser amable y sonriente un día en el que todo va bien. ¿Pero qué pasa cuando estás cansado? ¿Cuando te sientes enfermo? ¿Cuando alguien te ha dicho algo que te ha herido? La pequeña vía te exige que precisamente en esos momentos redobles tu esfuerzo por poner amor en tus acciones y reacciones. No es un sprint, es una maratón de gestos minúsculos repetidos incansablemente día tras día, año tras año. Es una disciplina implacable de la voluntad, disfrazada de aparente suavidad. ¿Te das cuenta de lo exigente que es eso? Exige una vigilancia constante sobre tus pensamientos, tus palabras, tus reacciones automáticas. Tercero, la humildad. La pequeña vía te obliga a reconocer tu propia pequeñez. No te pide que seas un gigante espiritual desde el principio. Al contrario, te pide que aceptes tu debilidad, tus caídas, tus fracasos en el intento de ser amoroso en lo pequeño. Y aquí está el giro teresiano. Esas mismas caídas, aceptadas con humildad y sin desánimo excesivo, y el simple acto de volver a levantarse y seguir intentándolo, se convierten en parte del camino, en una oportunidad para ejercer la confianza y la perseverancia. No tienes que ser perfecto para seguir la pequeña vía, tienes que estar dispuesto a ser imperfecto, a fallar y a no rendirte. Eso va completamente en contra de nuestra cultura de autoayuda que nos presiona para ser siempre exitosos y estar bien. Terese te dice: está bien no estar bien, está bien fallar, lo importante es el deseo y el intento constante. Cuarto, la renuncia al protagonismo. En la pequeña vía no hay aplausos. No hay reconocimientos públicos por haber doblado impecablemente las sábanas del convento o por haber soportado pacientemente a la hermana que te irritaba. La recompensa, si la hay, es interna o está en un plano que no es visible para los ojos del mundo. Y eso, en nuestra sociedad sedienta de likes y validación externa, es increíblemente subversivo. Te exige encontrar tu motivación y tu satisfacción en el acto mismo y en su intención, no en la reacción de los demás. Quinto, la confianza absoluta. Terese hablaba mucho de confiar totalmente en la misericordia divina. Para ti, esto puede traducirse en una confianza radical en el proceso, en la creencia de que cada pequeño esfuerzo suma, aunque no veas los resultados inmediatamente. Es la fe en que la semilla de bondad que plantas en cada acto, por minúsculo que sea, tiene un poder transformador, primero en ti y luego, de formas invisibles, en el mundo que te rodea. Es renunciar al control del resultado y concentrarte solo en la calidad de tu acción presente. Entonces, cuando Terese te dice que la santidad, o la plenitud humana, o el desarrollo personal más profundo, se encuentra en hacer cosas pequeñas con amor, no te está dando una tarea fácil. Te está proponiendo una forma de vivir que subvierte las prioridades del mundo. Te está diciendo que la verdadera batalla por tu ser, por tu paz, por tu capacidad de impactar positivamente la realidad, no se libra en grandes escenarios, sino en el terreno íntimo y, a menudo, aburrido de tu vida cotidiana. ¿Por qué a casi nadie le funciona? Porque, en realidad, casi nadie está dispuesto a pagar el precio de esa constancia sin reconocimiento, de esa humildad sin autocondena, de esa intención pura sin búsqueda de recompensa inmediata. Es simple de entender, sí. Cualquiera puede captar la idea. Pero es terriblemente difícil de vivir, porque va en contra de nuestra programación más básica de buscar lo impactante, lo heroico, lo que se ve y se aplaude. La pequeña vía de Terese no es ineficaz.
Es que su eficacia no se mide con las métricas del mundo. Su revolución no derroca gobiernos, al menos no directamente, no cambia leyes de la noche a la mañana. Su revolución ocurre de persona a persona, de corazón a corazón, acto a acto. Es la transformación silenciosa del ser, que irradia hacia afuera sin hacer ruido. Es el poder inmenso que puede tener un simple acto de bondad genuina en la vida de alguien, un acto que quizás el que lo realiza olvida al minuto, pero que para quien lo recibe puede ser un salvavidas. Ella encontró esta vía no a pesar de su encierro, sino, en cierto modo, gracias a él. En la repetitividad y la limitación de la vida en el Carmelo, las grandes gestas eran imposibles. Lo único que quedaba era la oportunidad de infundir amor en lo minúsculo, en la interacción con las mismas personas día tras día, en la aceptación de las mismas rutinas. El Carmelo se convirtió en el laboratorio perfecto para su ciencia del amor, donde demostró que la intensidad de la intención puede magnificar infinitamente el valor del acto más insignificante. Así que no subestimes la pequeña vía por su nombre o por su descripción superficial. Es una invitación a una forma de vivir que es, a la vez, la más accesible. Todos tenemos pequeñas cosas que hacer y la más desafiante, nos pide una entrega total en lo que consideramos insignificante. Es simple en su concepto, pero revolucionaria en su exigencia. Y quizás, solo quizás, la razón por la que sientes que a ti, o a otros, no les funciona, es porque esperas resultados grandes y ruidosos, cuando su fruto es una transformación silenciosa y profunda. Y ahí, en esa aparente contradicción, reside su verdadero poder, un poder que empezamos a vislumbrar. Pero, ¿qué pasa cuando esta vía te lleva a través de los momentos más oscuros, cuando el amor parece no tener respuesta, cuando la fe misma se tambalea? Eso, amigo mío, es una historia para más adelante. Has visto la aparente sencillez, incluso ingenuidad, de la pequeña vía. Te preguntaste si algo tan básico podía ser realmente efectivo, si podía ser el gran secreto de una revolucionaria. La idea de hacer cosas pequeñas con amor te sonó a buen consejo para un niño, no a la sabiduría profunda de una doctora. Pero si pensaste que esa pequeña vía era un camino de rosas sin espinas, de sonrisas perpetuas y paz inalterable, prepárate, porque vamos a derribar otro mito. La imagen popular de Terese, la que a menudo se ve en estampas y estatuas, es la de una joven serena, con una sonrisa dulce, quizás sosteniendo un crucifijo o unas rosas. La santita de las florecitas. Y es cierto que tenía una alegría innata y un gran afecto por los demás. Pero ¿creías que los santos, los que supuestamente viven cerca de la trascendencia, no sufrían? ¿Que estaban exentos de las dudas que te atormentan a ti, de la sensación de vacío, de la tentación de la desesperanza? Si pensaste eso, amigo mío, estabas muy equivocado. Y la historia de Terese lo demuestra de una manera brutal y descarnada. Detrás de esa sonrisa, detrás de la aparente calma de su vida conventual, Terese vivió batallas interiores que harían temblar al alma más curtida. Experimentó lo que en la tradición espiritual se conoce como la noche oscura de la fe. Y la suya no fue una noche breve o pasajera, fue un túnel largo, denso, plagado de dudas atroces, de tentaciones contra lo más sagrado, de una sensación abrumadora de ausencia. Imagina esto, una persona cuya vida entera, cada pensamiento, cada acción, está orientada hacia la fe, hacia la certeza de una realidad trascendente, hacia la esperanza de una vida más allá de esta, y de repente, esa certeza desaparece. No gradualmente, sino de forma violenta. Siente que el cielo está cerrado, que sus oraciones rebotan en el vacío, que la idea misma de eternidad es una fábula inventada para consolar a los débiles. Siente la tentación constante, persistente, de creer que todo es una ilusión, que no hay nada después de la muerte, solo la nada eterna. Terese describió esta experiencia con imágenes desgarradoras. Habló de un túnel de incredulidad, de un muro que se eleva hasta el cielo y la separa de lo que ama. Dijo que sentía la voz de los impíos, de los ateos, susurrándole al oído, burlándose de sus creencias, diciéndole que vivía engañada. Es como si su propia alma se hubiera convertido en el campo de batalla entre la fe y la más radical de las dudas. Esto va totalmente en contra de la imagen que muchos tienen de la santidad. Esperamos que un santo sienta una conexión inquebrantable con lo divino, que viva en una especie de éxtasis continuo. Y aquí tienes a Terese, la que iba a ser proclamada doctora de la Iglesia,
luchando con las mismas dudas, con las mismas tentaciones de nihilismo y desesperanza que podrían asaltarte a ti en tus peores momentos. Es desconcertante, ¿verdad? Rompe el molde. Y aquí viene la pregunta que te hago, la que te confronta con tu propia realidad y tus propias luchas. Si ella, que dedicó su vida entera a la búsqueda de la santidad, que encontró un camino aparentemente tan claro y accesible como la pequeña vía, sufrió así, sumergida en la oscuridad de la duda y el vacío, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? A nosotros, que ya de por sí luchamos con la fe, con el sentido de la vida, con el propósito, con el sufrimiento. Si incluso ella pasó por eso, ¿no significa que nuestro camino está condenado, que la oscuridad es inevitable e insuperable? Su experiencia, lejos de quitarte la esperanza, debería dártela. Y te voy a explicar por qué. Lo que hizo Terese en medio de esa noche oscura es lo que convierte su pequeña vía de una receta dulce a una estrategia de supervivencia brutal y efectiva. Porque sí, mientras libraba esa guerra interna, su cuerpo también empezó a fallarle. En la primavera de 1896, contrajo tuberculosis. En esa época, era una sentencia de muerte. La enfermedad avanzaba lentamente, pero implacablemente, consumiendo sus fuerzas, causándole dolores intensos, fiebres, hemorragias pulmonares. Imagina la doble carga, la tortura del cuerpo unida a la tortura del alma. El sufrimiento físico, real, innegable, pareciendo confirmar los susurros de la duda, que esta vida es todo lo que hay y que termina en dolor y decadencia. Vivir con tuberculosis en un convento de clausura, con medios limitados, significaba un deterioro constante, una dependencia creciente, una incapacidad para realizar las tareas más simples que antes hacía con gusto como parte de su pequeña vía. ¿Cómo aplicar su método ahora? ¿Cómo hacer cosas pequeñas con amor cuando el simple acto de respirar se convierte en una lucha? Aquí es donde la radicalidad de su camino se manifiesta en toda su crudeza. Terese no abandonó su pequeña vía en la oscuridad o en el dolor. La aplicó precisamente a la oscuridad y al dolor. Cada ataque de tos, cada punzada en el pecho, cada noche de insomnio forzado por el sufrimiento, cada tentación de dudar, se convirtió en una cosa pequeña a ser aceptada con amor. No con un amor sentimental, sino con un acto de voluntad pura y dura. En lugar de rebelarse contra el sufrimiento, eligió abrazarlo, no porque le gustara sufrir, sino porque, en su visión, al aceptarlo y ofrecerlo, de nuevo, en su lenguaje, a Dios, en el tuyo, a un propósito mayor, a la solidaridad con el sufrimiento ajeno, le daba un sentido. Transformaba el dolor absurdo en una oportunidad, en un acto de amor. Su pequeña vía en la enfermedad y la duda no consistía en hacer menos, sino en ser de otra manera en medio de la limitación extrema. Significaba mantener la paciencia cuando el dolor te hacía irritable. Significaba sonreírle a una hermana, incluso cuando por dentro sentías el vacío y la desesperanza espiritual. Significaba seguir rezando, aunque tus oraciones se sintieran huecas y dirigidas a la nada. Significaba aceptar la dependencia de los demás, que para alguien con su carácter fuerte era una humillación constante, como una pequeña forma de hacerse más vulnerable y amar desde la debilidad. No buscó curarse milagrosamente, aunque no rechazaba la idea. No pidió que la liberaran de sus dudas. Pidió la fuerza para soportar, para seguir confiando a pesar de no sentir nada, para seguir amando a pesar de la oscuridad. Su heroísmo no estuvo en vencer la enfermedad o la duda por un acto de poder, sino en perseverar en su camino de amor y confianza a través de ellas. Es como si su pequeña vía tuviera dos caras. La cara luminosa, de las pequeñas alegrías y los gestos amables en la vida ordinaria. Y la cara oscura, de los pequeños actos de valentía y confianza en medio del dolor, del miedo y de la duda existencial. Y la segunda cara es quizás la más impresionante y la más relevante para ti. Porque te muestra que la verdadera fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de amar y confiar siendo vulnerable. La verdadera fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de actuar con amor y esperanza a pesar de la duda. El verdadero impacto no viene de una vida sin problemas, sino de cómo transformas tus problemas en oportunidades para manifestar algo más grande que tú mismo. La noche oscura de Terese no fue un fallo de su camino, fue la prueba de fuego que demostró su solidez. Lejos de ser un argumento contra la esperanza, su sufrimiento y su forma de afrontarlo son un faro. Te dice, si yo, en el abismo de la duda y la enfermedad, pude encontrar un camino para seguir amando y confiando, tú también puedes.
Tus propias batallas internas, tus sufrimientos, tus momentos de vacío, no te descalifican. Son precisamente el terreno donde puedes aplicar tu propia pequeña vía. Son las cosas pequeñas y difíciles que, aceptadas y vividas con la mejor intención posible, con amor, si quieres usar su palabra, tienen un poder transformador inmenso. No tienes que hacer milagros para ser significativo. No tienes que sentirte siempre lleno de fe para actuar con integridad y bondad. No tienes que estar libre de dolor físico o emocional para vivir una vida con propósito. La lección de Terese desde su lecho de muerte, consumida por la enfermedad y rodeada de una oscuridad espiritual, es que la revolución más profunda, la transformación más radical, ocurre precisamente en esos momentos de máxima vulnerabilidad, cuando todo lo que te queda es la decisión de seguir amando en lo pequeño, de seguir confiando en la oscuridad. Su pequeña vía no era un escape de la realidad del sufrimiento, era una forma de vivir el sufrimiento con una dignidad y un propósito que le quitaban su poder destructivo. Y esa, amigo mío, es una lección que necesitabas escuchar. Pero el impacto de esta pequeña vida no terminó con su último aliento. Lo que ocurrió después es lo que realmente desconcertó al mundo. Y esa es otra parte de la historia que te dejará pensando. Has atravesado con ella la aparente insignificancia de su infancia y su extraña decisión de encierro a una edad imposible. Has explorado la pequeña vía, esa filosofía de vida que al principio te sonó simplista, pero que luego viste que esconde una radicalidad y una exigencia titánicas. Y has vislumbrado las batallas titánicas que libró en la oscuridad de su alma, demostrando que su camino no era un escape de la realidad, sino una forma de vivirla con una intensidad que te dejó sin aliento. Moribunda, joven, enferma, sumida en la duda, su historia terrenal llegaba a su fin en la oscuridad de un convento. Y aquí es donde la historia se vuelve, para mucha gente, directamente inverosímil, fantástica o simplemente inexplicable. Porque lo que ocurrió después de su muerte, en septiembre de 1897, transformó a esta monja desconocida en un fenómeno mundial. ¿Preparado para otra declaración que te hará levantar una ceja, o quizás las dos? Después de que Terese exhalara su último suspiro, en las semanas, meses y años siguientes, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Personas en diferentes partes del mundo comenzaron a atribuir curaciones inexplicables, soluciones a problemas desesperados, favores recibidos, a la intercesión de esta pequeña monja de la que apenas nadie había oído hablar. Los informes de milagros atribuidos a ella se multiplicaron exponencialmente. Se habló de una lluvia de rosas, un símbolo que ella misma había usado para describir cómo quería seguir haciendo el bien en la tierra después de morir. Sé lo que estás pensando. ¿Milagros? ¿En el siglo XIX? ¿Una lluvia de rosas desde el cielo? Venga ya. Suena a fantasía. Suena a la típica historia religiosa para impresionar a los crédulos. En tu mundo de ciencia, de escepticismo, de explicación racional para todo, atribuir eventos extraordinarios a la intervención de una monja fallecida, ¿no te parece, honestamente, que suena a folclore, a superchería, a la invención de mentes desesperadas o demasiado piadosas? Es fácil, demasiado fácil, descartar todo esto como una anécdota piadosa, un fenómeno de masas explicable por la sugestión, la coincidencia o la necesidad humana de creer en algo más allá de lo tangible. Podrías decir, claro, murió una monja joven, la gente sufría, y cuando algo bueno les pasaba, lo atribuían a ella. Pura casualidad. Podrías argumentar que las historias se exageraron con el tiempo, que la necesidad de tener un nuevo santo inspirador llevó a inflar los relatos. Y tendrías argumentos muy razonables desde una perspectiva puramente racional y científica. Pero entonces, si es tan fácil de descartar, ¿cómo demonios explicas que su mensaje, el mensaje contenido en unos simples cuadernos personales, resonara tan poderosamente en todo el mundo, incluso más allá de las fronteras de la fe católica? Si los milagros son inventados o coincidencias, si su fama inicial fue exagerada por sus propias hermanas, que fueron las que publicaron sus escritos, ¿cómo se convirtió en una figura que, en cuestión de décadas, era venerada por millones de personas de todas las clases sociales en países lejanos con culturas totalmente diferentes? Esto, amigo mío, es el verdadero misterio. La velocidad y la amplitud de su impacto post-mortem. Piensa en ello. Una monja de clausura, cuyo único contacto con el mundo exterior eran las cartas y las visitas reglamentarias, cuya obra escrita no era una tesis doctoral ni un manifiesto político, sino unas notas personales escritas por obediencia.
¿Cómo es posible que ese texto, Historia de un alma, se convirtiera en un éxito editorial mundial, traducido a decenas de idiomas, leído por personas de todas las extracciones, creyentes y no creyentes, que encontraban en él algo que les hablaba directamente a sus vidas? Originalmente, Historia de un alma era un conjunto de escritos que Terese había redactado a petición de su priora, que era su hermana Pauline. Otro detalle que los escépticos podrían usar: ¿no lo embelleció la hermana? No estaba pensado para el público en general. Era material interno para el convento. Después de su muerte, las monjas decidieron imprimir unas pocas copias para distribuir dentro de la orden y a algunos contactos cercanos. Esperaban que quizás inspirara a otras carmelitas. Nunca imaginaron lo que iba a pasar. La primera edición, de 2000 ejemplares, salió en 1898, un año después de su muerte. Se agotó rapidísimo. La demanda creció de forma inesperada. Empezaron a llegar cartas pidiendo más ejemplares, testimonios de cómo la lectura de ese libro había cambiado vidas, traído consuelo o inspirado a la gente a vivir de otra manera. Pronto tuvieron que hacer nuevas ediciones, cada vez más grandes. El libro cruzó fronteras, océanos. Se tradujo. Y el fenómeno de los milagros atribuidos a su intercesión crecía en paralelo. Era como si la publicación del libro desatara una avalancha de reportes extraordinarios. Este crecimiento no fue impulsado inicialmente por una campaña masiva del Vaticano o de grandes organizaciones católicas. Fue un fenómeno de base, viral en una época sin Internet. La gente leía el libro, se sentía conmovida, se identificaba con esa alma pequeña que luchaba con sus imperfecciones y sus dudas, y algo resonaba en ellos. Y cuando algo bueno les pasaba, pensaban en ella, en su promesa de una lluvia de rosas. La Iglesia, ante este fenómeno innegable y creciente, tuvo que actuar. Los procesos para la canonización son largos y rigurosos. Implican investigar la vida del candidato, verificar la heroicidad de sus virtudes, fundamentalmente, probar la autenticidad de al menos 2 milagros atribuidos a su intercesión después de su muerte. Y en el caso de Terese, los testimonios de milagros llovían literalmente. La cantidad de casos que debían investigar era abrumadora. El proceso, que normalmente dura décadas o siglos, fue extraordinariamente rápido para Terese. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. 28 años después de morir. Para los estándares de la Iglesia, eso es a la velocidad del rayo. Esto no habla solo de la cantidad de milagros atribuidos, sino también de la fuerza inmensa de su devoción popular, de cómo su figura había calado hondo en el corazón de millones de personas de forma espontánea. Y el clímax de este reconocimiento llegó mucho después, en 1997, cuando Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. No por nuevos milagros, sino por la profundidad y la relevancia de su enseñanza. La pequeña vía, ese camino aparentemente simplista que te presenté al principio, fue reconocida oficialmente como una doctrina de valor universal para entender y vivir la fe. Ahora, volvamos a tu pregunta incómoda. Si quitas los milagros, o al menos pones un signo de interrogación sobre ellos, ¿cómo explicas esta resonancia global? ¿Cómo explicas que la historia de una monja escondida con un mensaje sobre lo pequeño cautivara al mundo? La respuesta, creo, está precisamente en la universalidad radical de la pequeña vía. Su mensaje resonó porque era accesible. No requería ser un teólogo, un místico, un erudito o un héroe para entenderla. Se aplicaba a la vida ordinaria, a las luchas diarias, a las relaciones cotidianas. Todo el mundo puede hacer cosas pequeñas con amor. Honesta, Historia de un alma no presentaba una santa de cartón, perfecta e inalcanzable. Presentaba a una mujer con sus luchas, sus miedos, sus dudas, su noche oscura. La gente se vio reflejada en su humanidad vulnerable. Descubrieron que la santidad, o la profundidad espiritual, no es no tener problemas, sino cómo los afrontas. Empoderadora. En lugar de decirte que necesitas hacer grandes cosas para tener valor o para cambiar el mundo, te decía que tu vida, tal como es, con sus limitaciones y su rutina, ya es el lugar donde puedes encontrar un propósito inmenso y ejercer un poder transformador a través de la intención y el amor que pones en lo pequeño. Esto dio dignidad a las vidas pequeñas, a la gente común que sentía que no tenía nada extraordinario que ofrecer. Esperanzadora.
Su camino ofrecía esperanza no a pesar del sufrimiento y la duda, sino a través de ellos. Te decía que incluso en la oscuridad, en la debilidad, en el fracaso aparente, puedes seguir caminando, amando y confiando. El verdadero milagro no es una curación física. Por respeto a los creyentes, digamos que son fenómenos que la ciencia actual no puede explicar del todo y la fe ve como signos. El verdadero y fascinante milagro de Terese es el poder intrínseco de su mensaje. Es que una idea tan simple, nacida en el silencio y la oscuridad, tuviera la fuerza para romper barreras culturales, lingüísticas e incluso religiosas, y hablar directamente al corazón de millones de personas sedientas de sentido, de propósito y de una forma de vivir que no requiriera ser un superhéroe. La lluvia de rosas metafórica prometida por Terese no fue solo una lluvia de favores o milagros, fue una lluvia del conocimiento de su pequeña vía, un mensaje que, como una semilla llevada por el viento, cayó en diferentes suelos y germinó de maneras sorprendentes. Su impacto no se explica solo por la institución que la canonizó, sino por las personas que, de forma individual, encontraron en ella y en su libro una respuesta a sus propias preguntas más profundas. Así que, sí, puedes poner en duda los milagros específicos, pero no puedes negar el fenómeno histórico y humano que siguió a su muerte. Y para explicar ese fenómeno, para entender por qué la historia de esta pequeña monja resonó tan fuertemente en un mundo que supuestamente valora lo grande y lo ruidoso, para explicar eso, tienes que mirar de nuevo a su mensaje, a esa pequeña vía que es mucho menos simple de lo que parece. Es la explicación más plausible de la increíble revolución silenciosa que desató su vida y su muerte. Pero, ¿cómo se aplica esta revolución a los grandes problemas de hoy? ¿A un mundo que parece estar a años luz de distancia de un convento del siglo XIX? Esa es la siguiente pregunta que debemos abordar. Has visto la vida de Terese desde su aparente insignificancia, su extraña decisión de encierro, la radicalidad oculta en su pequeña vía y las profundidades de duda y sufrimiento por las que navegó. Has sido testigo del impacto sorprendente que tuvo su vida después de su muerte, una lluvia de rosas de resonancia y atribución de milagros que, te guste o no, cambió el mundo de la devoción católica y la llevó a ser reconocida como doctora. Pero ahora viene quizás la parte más desconcertante de todas. ¿Qué demonios tiene que ver una monja de clausura del siglo XIX, que vivió y murió antes de que existieran los coches, los aviones, la televisión, Internet, los teléfonos móviles, antes de la era de la información, de la globalización, de la presión constante de las redes sociales y la cultura de la comparación, que puede enseñarte a ti, que vives aquí y ahora, en medio de este torbellino del siglo XXI, sobre la ansiedad que sientes al final del día, el estrés que te persigue? ¿La búsqueda de sentido que a veces parece inalcanzable? La declaración te parece casi absurda, ¿verdad? ¿Qué relevancia puede tener la vida de alguien que voluntariamente se retiró del mundo, para ti, que estás hiperconectado con el mundo 24 horas al día? Suena a que estamos forzando una conexión donde no la hay, intentando sacar lecciones de una época y un contexto que no tienen nada que ver con el tuyo. Y aquí está la pregunta incómoda que tienes que responder para ti mismo. ¿Es posible, es realmente posible, que una pequeña vía diseñada para la vida en un convento francés de hace más de 100 años sea aplicable, y más aún, transformadora, para una persona que vive en tu realidad, en tu mundo, con tus desafíos únicos? ¿O es su mensaje simplemente un eco interesante del pasado, un bonito ideal inalcanzable en la crudeza de hoy? La respuesta, te lo digo desde ahora, es que no solo es posible, sino que su mensaje es, quizás, más necesario y revolucionario hoy de lo que fue en su propio tiempo. Y te voy a explicar por qué, conectando los puntos entre su vida aparentemente distante y las presiones que tú sientes cada día. Vivimos en una sociedad que grita, sé grande, sé visto, destaca, acumula logros, construye tu marca personal. Constantemente te comparas con los demás, con las vidas supuestamente perfectas que ves en las redes sociales, con los éxitos ajenos que te hacen sentir que tu propia vida es mediocre o insuficiente. Hay una presión incesante por la productividad, por estar siempre ocupado, por demostrar tu valor a través de tus éxitos externos. Esto genera ansiedad, estrés, una sensación de nunca ser suficiente y a menudo un profundo vacío a pesar de los logros. Y aquí entra Terese, la doctora de lo pequeño, desde su siglo XIX. Su pequeña vía, la de encontrar el valor no en la grandeza de la acción sino en la intensidad de la intención y el amor puesto en las cosas pequeñas, es un antídoto radical a esta cultura. Te dice, directamente, que tu valor no depende de cuántos seguidores tengas,
cuántos títulos acumules, cuánto dinero ganes o cuán espectacular parezca tu vida desde fuera. Tu valor intrínseco y el potencial de tu impacto residen en la calidad de cómo vives cada momento, incluso los más mundanos. ¿Te sientes abrumado por la comparación? La pequeña vía te libera de ella. Terese no se comparaba con las grandes místicas o los misioneros famosos, se aceptaba en su pequeñez. Te invita a abrazar tu propia realidad, con sus limitaciones, tus supuestas imperfecciones, y a encontrar la dignidad y el propósito ahí. No tienes que ser otro. Tienes que ser tú, pero poniendo corazón en lo que haces, sea lo que sea. ¿Sufres de estrés y burnout por la presión de la productividad? La pequeña vía te devuelve al presente. Te recuerda que el lugar donde la vida ocurre, donde puedes ejercer tu capacidad de amar y de ser, es ahora, en la tarea que tienes entre manos, no en el resultado futuro o en la lista interminable de pendientes. Te enseña a encontrar el sentido en el proceso, no solo en la meta. A poner atención plena en el pequeño acto de este momento. Esto es mindfulness en acción, vivido con propósito. ¿Te cuesta encontrar sentido en una vida que a veces se siente repetitiva y aburrida? Terese, con su existencia monótona entre cuatro paredes, demostró que lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Que un simple gesto de amabilidad, una tarea bien hecha por el simple hecho de hacerla bien, una palabra de aliento dicha con sinceridad, pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginas, tanto en quien lo recibe como en ti mismo. Te desafía a buscar la aventura y el propósito no en el cambio constante de escenarios, sino en la profundidad con la que habitas tu realidad actual. Piensa en tus propias luchas. La ansiedad que te despierta a medianoche. La sensación de no estar a la altura. La dificultad para estar presente cuando tu mente salta de una preocupación a otra. ¿Cómo se aplica aquí a hacer cosas pequeñas con amor? Se aplica en la decisión consciente, en medio de la ansiedad, de hacer una respiración profunda con intención. En elegir responder a un comentario hiriente con calma en lugar de con enojo. En dedicarle toda tu atención a la persona que te está hablando, aunque estés cansado. En aceptar tus propios errores y frustraciones, tu pequeñez, tus imperfecciones, no como fracasos definitivos, sino como parte del camino y simplemente volver a intentarlo. Su experiencia con la noche oscura de la fe, con la duda radical y el sufrimiento físico, es tremendamente relevante en un mundo que a menudo se enfrenta a la desesperanza, a la pérdida de sentido, a la fragilidad de la existencia. Terese te dice que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que sentirte siempre fuerte o seguro. Te muestra que el camino se recorre a pesar de la oscuridad, no en su ausencia. Te da permiso para ser vulnerable, para reconocer tu dolor y para seguir adelante con pequeños actos de confianza y amor, incluso cuando no sientes nada. El hecho de que la Iglesia la nombrara doctora no fue solo un reconocimiento religioso, fue el reconocimiento de que su enseñanza, su forma de entender la vida y la búsqueda de sentido, tiene una sabiduría universal que trasciende las barreras de la fe y el tiempo. Es una filosofía de vida. Una guía para la acción interna en un mundo que solo valora la acción externa. Su legado hoy no es solo para los creyentes que la veneran como santa. Es para cualquiera que se sienta abrumado por las exigencias del mundo moderno. Para cualquiera que luche con la sensación de insuficiencia, con la ansiedad, con la búsqueda de un propósito que parezca inalcanzable. Terese te ofrece una alternativa radical, la libertad de ser pequeño, la dignidad de lo ordinario, el poder transformador del amor puesto en lo que tienes delante, ahora mismo. ¿Es aplicable y transformadora? Intenta, solo por un día, vivir tu vida aplicando conscientemente el principio de poner amor en cada cosa pequeña que hagas, cómo te levantas, cómo te preparas el café, cómo escuchas, cómo trabajas, cómo interactúas, cómo enfrentas una molestia, cómo te acuestas. Observa si eso cambia algo en ti, en tus relaciones, en tu percepción de tu propia vida. La pequeña vía no es un camino fácil, ya lo vimos. Es profundamente exigente. Pero quizás, solo quizás, su aparente ingenuidad es precisamente la clave que necesitamos en un mundo que se ahoga en su propia complejidad y en la búsqueda incesante de una grandeza que se nos escapa. La monja de clausura del siglo XIX no te da las respuestas tecnológicas o políticas para los problemas del siglo XXI. Te da algo más fundamental. Te da una forma de ser, una forma de estar en el mundo, que te permite encontrar la paz, el propósito y la dignidad, sin importar cuán caótico o exigente sea tu entorno.
Su revolución silenciosa no terminó en su convento, se expandió porque ofrecía a cada individuo la posibilidad de ser un revolucionario en su propia vida, cambiando el mundo desde adentro, un pequeño acto de amor a la vez. Y esa es una revolución que, te lo aseguro, sigue teniendo el poder de cambiarlo todo. Pero la pregunta final es, ¿estás tú dispuesto a unirte a ella? Hemos recorrido un camino inesperado, ¿verdad? Empezamos con una pregunta que te sonó a locura, una declaración que parecía desafiar la lógica y la historia misma. ¿Podría una monja de clausura, que murió joven y en la oscuridad, ser una de las mayores revolucionarias de la historia? Te mostré su vida, aparentemente diminuta, marcada por una decisión de encierro a una edad que te pareció insensata. Exploramos su pequeña vía, que al principio te sonó simplista, casi ridícula en su sencillez. Nos adentramos en las profundidades de su alma, en sus luchas brutales con la duda y el sufrimiento físico que destrozaron la imagen edulcorada de la santa perfecta. Y fuimos testigos, con un sano escepticismo quizás, del fenómeno inexplicable de su impacto post-mortem, la lluvia de rosas que la llevó de la oscuridad a los altares y a ser doctora de la Iglesia en un tiempo récord. Ahora, es momento de dar una respuesta a esa pregunta inicial, pero no una respuesta simple, sino una con un giro. La respuesta es sí. Rotundamente sí. Thérèse de Lisieux fue una revolucionaria. Pero no con los métodos que el mundo suele reconocer. Su revolución no se libró en los campos de batalla, ni en los parlamentos, ni en las calles con pancartas y discursos incendiarios. Su revolución fue una insurrección silenciosa. Fue una subversión radical de los valores que la sociedad, entonces y ahora, considera importantes. Fue una conquista, no por la fuerza, sino por la humildad. La revolución de Thérèse fue la revolución de lo ordinario. Desafió la idea de que solo lo grande, lo ruidoso, lo visible, lo que aparece en los titulares, tiene valor o capacidad de transformación. Declaró, con su vida entera y con cada palabra de sus escritos, que el verdadero poder reside en lo pequeño, en lo escondido, en lo que haces cuando nadie te ve. ¿Te parece poco revolucionario? Piensa en cuánto nos esforzamos tú y yo hoy por ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Su vida es una bofetada a esa necesidad, una liberación de esa tiranía de la visibilidad. Su método, la pequeña vía, esa que te pareció tan simple, es el motor de esta revolución. No es una receta para la pasividad, es una llamada a la acción más exigente de todas, la acción sobre ti mismo, sobre tus reacciones, sobre tus intenciones, momento a momento. Es infinitamente más difícil poner amor genuino en la tarea repetitiva que te aburre que en un acto heroico que te dará fama. Es más revolucionario perdonar una pequeña ofensa diaria que liderar una campaña contra la injusticia, sin desmerecer esta última, por supuesto, pero mostrando que la revolución también se libra a escala micro. La radicalidad de su pequeña vía está precisamente en su universalidad. No te pide que tengas talentos extraordinarios, ni una posición social privilegiada, ni una educación superior. Te pide que uses lo que ya tienes, tu vida cotidiana, tus relaciones actuales, las tareas que te corresponden. Democratizó la posibilidad de una vida plena y con propósito, mostrándola accesible a la cocinera del convento, al soldado en la trinchera, al trabajador de la fábrica, a la madre en su casa y a ti, en tu realidad única del siglo XXI. ¿No es revolucionario un camino que pone la transformación al alcance de todos, sin importar su circunstancia? Su lucha en la noche oscura le dio a esta revolución una capa de autenticidad y esperanza que ninguna utopía puramente teórica podría ofrecer. Mostró que la vulnerabilidad no es un obstáculo para la grandeza espiritual o humana, sino parte del camino. Su valentía no estuvo en no tener miedo o duda, sino en actuar con amor y confianza a pesar de ellos. En un mundo que a menudo oculta el sufrimiento y exige una fachada de perfección, Thérèse te dice que está bien no estar bien, que la lucha interna es real y que incluso ahí, en medio de la tormenta, puedes encontrar la fuerza para un pequeño acto de bondad, de aceptación, de perseverancia. Y eso, amigo mío, es un mensaje poderosamente revolucionario para cualquiera que sufra hoy. Y el impacto post-mortem, esa lluvia de rosas, no se trata solo de milagros en un sentido estrecho. Se trata del milagro de un mensaje que, desde la aparente insignificancia, tuvo el poder de conmover a millones, de inspirar vidas, de ofrecer una perspectiva diferente sobre lo que significa vivir bien. La lluvia de rosas es el florecimiento de su pequeña vía en innumerables corazones y vidas,
demostrando que las semillas de amor plantadas en lo pequeño tienen un poder multiplicador infinito. Es la prueba de que su revolución silenciosa tuvo efectos tangibles y masivos en el mundo. La verdadera revolución que nos propone Terese no es cambiar el mundo allá afuera por la fuerza, sino cambiarlo desde adentro, un corazón a la vez, empezando por el tuyo. Es una invitación a desmantelar las estructuras internas que te impiden encontrar la alegría y el sentido en lo que ya tienes, en lugar de buscarlo compulsivamente en lo que te falta. Es una llamada a ponerle alma a la rutina, dignidad a la tarea humilde, propósito al sufrimiento y amor a cada interacción humana. Te presentó su vida como un camino posible, no como un ideal inalcanzable. Te mostró que la santidad, o si prefieres, la plenitud humana, no es un club exclusivo para unos pocos héroes, sino un camino abierto a todos, pavimentado con pequeños actos de amor y fidelidad en lo cotidiano. Y ahora, después de haber visto todo esto, después de haber desnudado la aparente insignificancia de su vida para encontrar su núcleo revolucionario, te dejo con la pregunta más importante de todas. Una pregunta que solo tú puedes responder y cuya respuesta tiene el potencial de cambiar tu propia historia. Si una vida vivida en tal aislamiento, en tal sencillez, una vida que por todos los criterios del mundo parecía condenada a la irrelevancia, si esa vida, enfocada enteramente en la intensidad de la intención y en el amor puesto en las cosas más pequeñas e insignificantes, pudo desatar una revolución que cruzó océanos y siglos, inspirando a millones y redefiniendo lo que significa ser grande, si esa pequeña vida pudo lograr tanto, entonces, ¿qué podrías lograr tú? ¿Qué tipo de lluvia de rosas? ¿Qué tipo de impacto silencioso pero profundo? ¿Qué tipo de transformación podrías generar en tu propia realidad, comenzando ahora mismo, simplemente aplicando los mismos principios de la pequeña vía a tu vida ordinaria, a tus desafíos cotidianos, a tus relaciones más cercanas? Es tu turno de reflexionar, de mirar tu propia vida no con la decepción de lo que crees que le falta, sino con la posibilidad de lo que puedes infundirle. ¿Te atreverás a unirte a esta revolución silenciosa? ¿Te atreverás a encontrar lo extraordinario en tu propio camino ordinario? Piensa en ello. Relee algo de Historia de un alma. Observa tu día a día con una nueva mirada. Y si esta historia te ha movido, te ha desafiado, te ha hecho ver las cosas de otra manera, házmelo saber. Deja un comentario abajo con tus reflexiones. Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje sobre el poder de lo pequeño. Y si quieres seguir explorando vidas y mensajes que, como el de Terese, desafían nuestras ideas preconcebidas y nos muestran una forma diferente y quizás más profunda de entender el mundo y a nosotros mismos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Porque la revolución de las rosas continúa. Y quizás, solo quizás, tú eres el próximo en unirte a ella. El poder ya está en tus manos, en tus pequeños actos, en tu corazón. Solo tienes que empezar.